Hola, mi nombre es Blas Torres Venezuela, soy estudiante de Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación en la Universidad Rey Juan Carlos y en este vídeo os voy a hablar sobre los inhibidores de frecuencia. Comenzaremos hablando de los puntos que trataremos, de los cuales hablaremos de qué son los sistemas inhibidores de frecuencia, tipos de inhibidores, cómo funcionan estos, de la legislación actual, seguiremos hablando de los inhibidores GPS, de los inhibidores de los radares, de entre cuáles distinguiremos entre radares de tráfico, radares de vigilancia, continuando con los inhibidores de móviles, inhibidores de infrarrojos, de audio y vídeo, y finalmente contaré algunos sucesos en torno a los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores de frecuencia? Un perturbador o inhibidor de frecuencia es un dispositivo electrónico que impide las radiotelecomunicaciones en un rango del espectro de frecuencia. Como bien sabemos, existen varias frecuencias y cada aparato trabaja en una frecuencia diferente, según la calidad de la señal, la distancia o si se tiene línea de visión directa o no. Los tipos de inhibidores más conocidos en el mercado actualmente son los siguientes. Inhibidores GPS. Inhibidores de radares, tanto radares de tráfico como radares de vigilancia. Inhibidores de teléfonos móviles. Inhibidores de dispositivos infrarrojos. Inhibidores de vídeo e inhibidores de audio. La principal diferencia entre estos inhibidores es la frecuencia de trabajo, ya que no usa la misma frecuencia un GPS que un radar de tráfico o un mando de un garaje. La mayoría de veces se presenta en un único inhibidor, que trabaja en varias frecuencias a la vez. ¿Cómo funciona? Las telecomunicaciones no son más que transmisiones de radiofrecuencia, es decir, señales que se emiten en un rango de frecuencia dentro del espectro radioeléctrico. Si somos capaces de emitir una señal de mayor potencia en el mismo rango de frecuencia, la señal de interés será inhibida por la señal de mayor potencia. Los inhibidores de frecuencia utilizan este principio. Simplemente emiten ondas de radio de gran potencia sin información alguna o con ruido en determinadas bandas de frecuencia, según el tipo de aparato a inhibir. Las ondas de radio tendrán energía suficiente para colisionar con las señales que emite o recibe el aparato en cuestión, para así conseguir que se corte la comunicación. A pesar de ser alta tecnología, internamente son bastante simples. Principalmente están compuestos por un oscilador, que genera las señales de frecuencia en cuestión, y una antena que transmite. Como hemos dicho antes, la onda emitida no contiene información alguna, simplemente genera una señal ruidosa. A continuación del oscilador se implementa una etapa de ganancia, que amplifica la señal para tener suficientemente potencia para anular la señal del otro aparato. Como hemos visto, existen diferentes inhibidores de frecuencia. Su diferencia está en el rango de frecuencias que trabajan. Existen inhibidores que trabajan en una sola frecuencia e inhibidores que trabajan en varias frecuencias, con varias antenas y varios osciladores. También los inhibidores se presentan en diferentes formatos, desde inhibidores de bolsillo a complejos y pesados maletines, dependiendo del alcance y potencia de la señal. La legislación actual. Según la legislación en España, está totalmente prohibido todo aquel dispositivo que interfiera, dificulte o entorpezca las comunicaciones. Además, no pueden ser importados, puestos en venta ni llevar marcado el símbolo de la Comunidad Europea, ni pueden ser utilizados en todo el territorio español, salvo por el gobierno, policía y ejército, o expresa autorización. No es raro ver que la policía muestra los inhibidores de frecuencia incautados cuando detienen a bandas de ladrones. Se utilizan para desactivar alarmas, cámaras de vigilancia, entre otras cosas. Esta legislación es común para casi todo el mundo. En algunos países existen excepciones, como en Francia, que su uso en lugares públicos como teatros, cines o institutos está permitido para evitar que suenen teléfonos móviles. Inhibidores GPS. Dentro de los inhibidores de frecuencia GPS encontramos que se dividen principalmente en la capa en la que trabajen. Sabemos que existen principalmente dos capas de GPS. La L1, de uso civil y comercial, dentro de los 1575 MHz, y la L2, de uso militar y que trabaja en la frecuencia de 1227 MHz. Existe un tipo de inhibidor que trabaja en cada una de estas frecuencias. Los UAV con piloto automático o misiles vuelan normalmente usando navegación GPS. Este inhibidor es capaz
de que el UAV misil pierda toda señal GPS y que volar le sea imposible. Inhibidores radares. Cuando hablamos de radares, tenemos que distinguir entre dos tipos: los radares de tráfico, utilizados por la policía para controlar la velocidad, y los radares de vigilancia, utilizados en puertos marítimos y por los controladores aéreos para saber en todo momento dónde se encuentran los barcos y los aviones. Los radares de tráfico tenemos que diferenciar entre los detectores de radares, que hace poco eran legales y únicamente detectaban la señal del radar e informaban al conductor de que había un radar, y los inhibidores de radares, que son totalmente ilegales y la gente los llevaba escondidos dentro de los coches. Al detectar el radar, estos son capaces de inhibir el radar, por lo que nunca te tomarán la foto o te denunciarán. Inhibidores de radares aéreos o marítimos. El espacio aéreo y marítimo está vigilado en todo momento, por radares civiles y militares. Hay personas como traficantes de drogas o terroristas que están especialmente interesados de que sus avionetas, barcos u OV no sean detectados por los radares, usando inhibidores de radares. Este fenómeno se conoce como jamming. Es detectable y existe una serie de contramedidas para evitar que los barcos o aviones no pasen desapercibidos. La interferencia puede llegar a través de líneas de visión directa, jamming del lóbulo principal, o por otros caminos, jamming del lóbulo secundario o laterales. La única forma de reducir el jamming del lóbulo principal es disminuir el ángulo sólido de dicho lóbulo. Además, este jamming no se puede eliminar completamente. El jamming de lóbulos secundarios o laterales se puede atenuar reduciendo los lóbulos laterales durante la fase de diseño de la antena. Inhibidores de móviles. Trabajan principalmente en la banda de frecuencias de GSM, 3G y LTE, o más conocido como 4G, en las frecuencias de 830 a 870 MHz, 925 a 965 MHz, 1805 a 1990 MHz, 2110 a 2170 MHz y 2620 a 2690 MHz. Estos inhibidores son muy utilizados por los cuerpos de seguridad del Estado. En los atentados del 11M, entre otros, los terroristas activaron la bomba vía teléfono móvil. No es la primera vez que ante un aviso de bomba activen los inhibidores de este tipo, para acabar con toda cobertura telefónica. Inhibidores infrarrojos. La mayoría de alarmas de los hogares, detectores de movimientos, puertas de garaje, entre otros, funcionan en la banda infrarrojo, en frecuencias alrededor de los 300 GHz. Si un ladrón se hiciese con un inhibidor de este tipo, sería capaz de poder entrar a la vivienda sin que la alarma o sensores lo detecten. La solución más simple es instalar sistemas cableados. Inhibidores de vídeo y audio. En más de una ocasión, en edificios del Congreso, ruedas de prensa o reuniones importantes, se han instalado inhibidores de audio y vídeo, para evitar que se filtren grabaciones al exterior. Trabajan en la banda de frecuencias de entre los 895 MHz a 1400 MHz, dependiendo si es vídeo, audio y de la calidad. Pasamos a los sucesos de interés. En la coronación del rey Felipe VI. Durante la coronación del nuevo rey se instalaron todo tipo de inhibidores, tanto móviles, GPS y radiofrecuencias, entre otros, para asegurar en todo el perímetro y evitar que detonasen bombas, volasen drones, etc. Comisaría y cuarteles de la policía. La mayoría de comisarías y cuarteles de policía y guardia civil tienen instalados inhibidores para evitar la activación de bombas por teléfono. Si aparcamos nuestro vehículo cerca de un cuartel, veremos que no podremos cerrar nuestro coche con el mando, ya que los inhibidores cortan la frecuencia de nuestros mandos, haciendo imposible que estos funcionen. Aduanas, fronteras y prisiones. Todas las fronteras, aduanas y puestos fronterizos son capaces de detectar inhibidores y actuar contra medidas. Además, en las prisiones se instalan inhibidores de móviles para evitar que los presos hablen con el exterior. El narcodrón. En Tijuana, México, cerca de la frontera de Estados Unidos, fue detectado un OV que volaba transportando un paquete sospechoso. La policía rápidamente activó una serie de inhibidores y se hicieron con el control de la aeronave. Más tarde descubrieron que el paquete que transportaba era un paquete de droga. Y finalmente, os explicaré una experiencia propia que tuve con un inhibidor. Tras adquirir un transmisor para ver el Canal Plus en varias televisiones y conectarlo, empezaron a suceder cosas extrañas en el vecindario. Dejaron de funcionar puertas de garaje,
no se veía en la televisión, no funcionaban bien los teléfonos. Más tarde se presentó una pareja de técnicos de industria con una antena, detectando que tenía un inhibidor en mi propia casa. El problema era este aparato, que trabajaba en la banda de frecuencia de los demás aparatos y producía una intensidad mayor a todos los demás, haciendo que ningún equipo funcionase a los alrededor. Espero que les haya gustado y muchas gracias.